Hola mis queridos hermanos en Cristo, en video de YouTube, ¿cómo me le va? Vamos a repasar solamente un tema que hice la semana pasada, ¿verdad? Que se llama el capítulo 13 del libro de la gran controversia entre, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. En el capítulo 13 vamos a hacer un repaso rapidito porque tuve que volver a hacer el video porque ese video salió un poco mal, ¿verdad? Lo hice muy noche, ¿verdad? Y el problema es de que me estaba ya, me lo hice muy noche y me gustaría volverlo a repasar con ustedes hoy en este día. Antes de comenzar a leer la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros en este momento y vamos a orar, a pedirle la guía al Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ínquese ahí en su lugar y yo voy a estar sentado aquí. Estoy yo aquí sentado y haciendo el video mejor de headshot. Sería mejor así. Tengo una nueva equipo de cámara, ¿verdad? Para poder hacer estos videitos. No están bien en alta definición, pero es todo para la honra y la gloria de Dios, para hacer la obra misionera, para que ustedes reciban el pan de vida, el pan de salvación, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Padre. Vamos a entonar tu palabra, Señor, a escudriñarla, Señor. Pon tu espíritu sobre la gente que escucha esta palabra. Señor, tu palabra es pura, tu palabra es eficaz. Vamos a hacer un repaso rápido de el capítulo 13 de la muerte de Esteban, Señor. Y que las personas que oigan este tema se enriquecen con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, gracias de estar por nosotros. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre la muerte de Esteban. Vamos a ir a la Biblia, al capítulo, a la Biblia que está aquí, en el capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 6, donde vamos a leer sobre donde está directamente, donde habla de la muerte de Esteban, ¿verdad? La referencia es en el capítulo 6 y 7, pero vamos solamente a repasar y enfocarnos en la muerte de Esteban, ¿verdad? Porque de esto vamos a hablar. Vamos a ir ahora, y esto pasó, vamos a ir, ahora que Hechos capítulo 6, versículo del 8 hasta el 15. Vamos a saborear el texto, vamos a aprender, ¿verdad? De la muerte de Esteban. Y aquí vamos a estudiar, analizar también la predicación de Esteban, uno de los 7 diáconos, ¿verdad? En el capítulo 6 nombran el nombramiento de diáconos. Es cuando la iglesia se organiza. Las iglesias locales tienen que estar organizados por pastores, laicos, ancianos, también algunos laicos, ¿verdad? Y diáconos, secretarios, para manejar y que la iglesia vaya marchando bien, ¿verdad? Pero en este caso están nombrando diáconos, porque los diáconos apoyan, ayudan, ¿verdad? A manejar bien el ministerio de la iglesia local, ¿verdad? Esa es la orden que se tiene que hacer, es para organizar la iglesia, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Pero vamos a entrarle a la palabra de Dios. Vamos a ir, esto es el nombramiento, pero no vamos a enfocarnos en los nombramientos de diáconos, simplemente lo vamos directamente a la muerte, a la predicación y la muerte de Esteban. ¿Qué es lo que causó? ¿Por qué murió Esteban? ¿Verdad? Vamos rápido. Dice ahí. Y Esteban, y el versículo 8, el arresto y la muerte de Esteban, dice aquí. Y Esteban, lleno de fe y el poder, hacia grandes prodigios, milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y sireníos y alejandrinos, y de los Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban como alegando con él, pero no podían resistir la sabiduría al espíritu con que él hablaba. ¿Por qué? Le voy a decir, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo
él era sabio, sabiduría en la palabra del Señor. El Señor lo levantó a él para predicar, para enseñar, y les predicaba fuerte a los hermanos judíos. Acuérdense que todavía el judío literal era todavía el pueblo de Dios en aquel entonces. Muchos creen que todavía lo es, pero realmente no entienden bien las escrituras. El pueblo de Israel fue el pueblo de Dios, sí. Lo sacó de Egipto, sí. Pero cuando llegó Cristo y los quiso revivir, ellos negaron al Mesías. Lo negaron. No lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Tantos años que pasaron esperando un Mesías y nunca supuestamente vino. Entonces el diablo les selló los ojos y comenzaron a enfocarse más en sus rituales del santuario y ya no estaban velando el Mesías. Y el santuario señalaba la primera venimiento de Cristo. Los holocaustos, el corderito, la muerte del corderito, que representa la sangre del corderito, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sangre del corderito representaba la muerte de Cristo, etcétera. Es un estudio muy avanzado el santuario, ¿verdad? Pero es importante, pero no vamos a enfocarnos en el santuario porque es un explicatorio de largo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir estudiando sigamos aquí en la Biblia. Pero el pueblo y ahorita vamos a decir qué pasó con el pueblo de Dios literal, cuando dejó ser el pueblo de Dios literal y Dios después se fue hacia los gentiles. Es algo bien interesante, pero sigamos leyendo. Vamos a ir ahora al arresto y enjuiciamiento de Esteban. Enjuiciamiento de Esteban. El arresto y el enjuiciamiento de Esteban. Perdóname que en vez se me traba la lengua porque hay palabras que me cuestan pronunciar, pero el mensaje, ojalá que lo caute el Espíritu Santo, les dé la sabiduría, como me lo está dando, para que usted no entienda ni habla. ¿Verdad? Soy igual a Moisés, que era tartamudo para hablar, pero hablaba y entonces el Espíritu Santo lo usaba y la gente le entendía. Ahora bien, leamos. Entonces sobornaron a unos hombres y que dijeron: le hemos oído hablar palabras de blasfemias contra Moisés y contra Dios. Ahí estaban como querían acusar a Esteban de algo. Y ahí está, también lo que dice el versículo 11, dice: entonces sobornaron a unos hombres que dijeron: le hemos oído hablar palabras de blasfemias contra Moisés y contra Dios. Ahí, eso es lo que querían acusar a Esteban, que estaba hablando en contra de Dios y en contra de Moisés y todo eso, pero no era cierto. Pero sigamos leyendo. Y dice, y el 12, y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, tomándole trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia en contra de este lugar santo de la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí el rostro de Esteban brillaba como un ángel. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. Ahora vamos a ir a leer vamos a ir al 7. Y dice aquí: entonces el sumo sacerdote dijo, ya estaban queriendo acusar a Esteban, y andaban haciendo blasfemias, había el falso testimonio en contra de Esteban. Ahí hay un plan, digamos leyendo, dice aquí: entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? ¿Es cierto? Y él dijo: varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, sí, antes que morase en Abraham. Vamos a ir a todo el capítulo 7 y vamos rapidito porque quiero llegar a la muerte de Esteban para explicarles algo.
Ahora, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, de ahí muerto su padre. Él le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar un pie más, le prometió que se le daría en posesión de él y a su simiente después de él, cuando él aún no tenía hijo. No tenía hijo. Ahora bien, sigamos leyendo. Y le dijo, Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían servidumbres y los maltratarían por 400 años y más. Yo juzgaré, dijo Dios, a la nación al cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Ahí está la circuncisión. El pacto de la circuncisión. ¿Cuál es el pacto de la circuncisión? ¿Con quién hizo la circuncisión? ¿Quién hizo ese pacto? Lo hizo Dios, entre Dios y Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y ahí comenzó los rituales de la circuncisión. Hay que circuncidarlo para ser parte del pueblo de Dios, literal, en los viejos tiempos, ¿verdad? Que eso en la crucifixión, cuando Cristo murió, todo eso ya no se practicaba, porque todas las cosas del santuario pararon de practicarse, ¿verdad? Entonces ya no era necesario circuncidarse. Incluso habían judíos todavía que se entregaron a Cristo en aquel entonces y tenían todavía esa idea en la mente y querían que a la fuerza, cuando los nuevos rebautizados se bautizaban, tenían que circuncidarse, pero Pablo les corrigió eso. Siguieron un concilio y ahí está en Corintios todo eso. Me parece que está en Corintios, en la epístola del apóstol Pablo, ¿verdad? Que no vamos a leer ahora porque estamos queriendo llegar a la muerte de Esteban. Pero aquí dice, y le dio la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó y al octavo día. Cada octavo día, en el octavo día siempre tenían que practicar la circuncisión al niño el niño de 8, cuando crecía más el niño de cierta edad, ya le quitaban el pellejito. Parece que son a los 8 meses de nacer, parece. Pero aquí dice en el octavo día. Y también en el octavo día se practicaban. Entonces es un estudio profundo de todo eso. Pero llegamos a lo que estamos queriendo llegar. Ok, fue circuncidado al octavo día, dice aquí. ¿Quién fue circuncidado? Isaac. Y le circuncidado al octavo día. Isaac a Jacob a los 12 patriarcas. Todos ellos fueron circuncidados. Eran parte del pueblo de Dios en aquel entonces. Y esto es la predicación de Esteban hacia los judíos. Y vinieron José. Ve, aquí está José. Aquí menciona a José. Estaba hablando. Aquí Esteban está predicando el sermón y está usando los viejos tiempos en este sermón. Está enseñándoles a estos judíos, hablándoles la verdad de todo eso, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, con la circuncisión. Y sigamos leyendo, ya no lo voy a parar de leer, sino que quiero que escuchen bien el mensaje de Esteban aquí. Y le dio el pacto para la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día. Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Y a los patriarcas, movidos de envidia, vinieron a José para Egipto, para Dios, y era con él, y Dios era con él. Pero Dios era ¿con quién? Con José. Dios lo cuidó a José, y José creía en Dios y fue fiel a Dios, ¿verdad? Y Dios lo cuidó. Y lo hizo, hasta Dios le permitió ponerlo hasta como rey de Egipto. Sigamos leyendo. Ahora bien,
y le libró de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahí está, era gobernador, le dio riquezas, porque él, no sé, él era favorito del rey, me imagino yo, pero que él era fiel a Dios, y Dios toca el corazón de los líderes para que Dios, o sea, es amazing, es como un ejemplo yo. Doy mi trabajo, yo soy fiel a Dios, doy mi diezmo, amo al Señor de corazón, porque lo que te va a salvar es el amor a Dios. ¿Ok? Si no amas a Dios, olvídate, estás gastando tu tiempo. Tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios con toda tu mente, con todo tu fuerza, con toda tu alma. Cuando amas a Dios, tú quieres servirle, tú quieres alcanzar almas para el Señor, quieres hacer obra misionera, evangelizar a las personas. Y si eres fiel, Dios mira en tu corazón, Él te bendice. Y ¿sabes qué? Hasta usa a tus jefes de trabajo, hasta te da un aumento. Pero no es para que Dios te bendice, no para que te quede la gran cosa, no. Es para que te humilles más hacia el Señor. Gracias a Dios, Señor, porque usted es fiel, porque yo soy fiel. Pero uno tiene que serle fiel aunque Dios nos los pague de vuelta, porque Dios es Dios. Él sabe por qué lo hace. Él nos ama a nosotros, es nuestro Padre Celestial. Pero de todos modos, si somos fieles, hasta tu mismo jefe te puede Dios puede usar a tu jefe para bendecirte. Te puede dar un aumento, te puede dar más horas de trabajo. Así lo que pasó, o te puede ser un manager en tu compañía. Así como José en Egipto, lo hicieron gobernador, porque él era fiel a Dios y Dios tocó el corazón de los líderes religiosos en Egipto y le dieron el alto puesto. Tienes que estudiar todo el libro de Génesis para estudiar la vida de José. Bien bonito, yo la estudié. Ok, ahora bien, esto es un repaso de lo que pasó con José. Y sigamos leyendo. Y dice aquí, y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y al linaje de José, de José fue dado a conocer a Faraón, y enviándose hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 almas. Así ascendió Jacob a Egipto, donde murió él y sus padres. Y nuestros padres, dice, nuestros padres, ahí murieron el padre de José y sus hermanos también. Y no murieron los hermanos al momento, pero o sea, lo que está hablando es que ahí murieron los padres de ellos. El papá de José murió. Y fueron trasladados a Siquim y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hamor de Siquim. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el padre creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, echando a la muerte a sus niños para que no viesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue hermoso a Dios, y fue criado de 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le tomó y creó como si fuera su hijo. Ahí Moisés fue creado por ¿quién fue? Le tomó pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le tomó y creó a Moisés como que fuera su hijo. Y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras, en hechos. ¿Ok? Y cuando cumplió la edad de 40 años, le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y viendo a uno que era maltratado, lo defendió, y matando el egipcio, vengó al oprimido.
Moisés defendió al oprimido porque el egipcio estaba matando a uno de los esclavos y Moisés lo tuvo que ahorcar. Y ahí es como Moisés fue huyendo por su vida porque lo andaban buscando. Y, y él pensaba que sus hermanos extendían que Dios les había de dar libertad por su mano. Pero ellos no lo habían entendido. ¿Okay? Y al siguiente día, rindiendo ellos, les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿sois qué? ¿Sois por qué os maltrataréis a uno y al otro? Dice. Y voy a repetir esto. Y al siguiente, riendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿sois por qué? ¿Sois y por qué os maltrataréis el uno al otro? ¿Por qué se andan maltratando uno al otro? La pregunta que se hizo aquí. Entonces el que maltrataba a su prójimo, le empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Wow, ahí Moisés, ahí estaba, ya no estaba, ya Moisés, ahí estaba Moisés ahí, ¿verdad? Y a le estaba preguntando a Moisés que si lo quería matar como mató al egipcio. Ahora bien, al oír esta palabra, Moisés huyó, ¿verdad? Huyó, tuvo que irse, huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. Y mirándolo, Moisés se maravilló de la visión, acercándose para observar. Vino en alta voz, diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Okay? Entonces le dijo el Señor, quita los zapatos de tus pies. En ese caso, en el Éxodo dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Aquí dice zapatos, pero dice sandalias, porque en aquel tiempo no habían zapatos, habían solamente sandalias y botas de sandalias. Eran pies libres. Anyways, bueno, vamos a aquí dice zapatos de tus pies. Anyways, porque el lugar que pisas tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Este es Jehová hablando a Moisés, diciéndole que vaya a libertar al pueblo. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oí su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? Es la pregunta. A este envió Dios por príncipe y libertador por la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro, y de entre vuestros hermanos como yo, y a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió los oráculos de la vida para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto, decidiendo Aarón: haznos dioses que vayan delante de vosotros. Es cuando el pueblo de Dios se rebeló. Este es el pueblo literal de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios literal en aquel tiempo. Porque en este Moisés
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabéis que le haya acontecido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y se regocijaron en la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, os casa de Israel? Entonces trajisteis al tabernáculo de Moloc y estrella de vuestros dios, refrán, figuras, y os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron tabernáculos del testimonio en el desierto, tal como él lo había ordenado, cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto, el cual también nuestros padres introdujeron con Jesús la posición de los gentiles, los cuales Dios echó de la presencia de muchos padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hacer el tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono. Aquí está donde habla del templo, del santuario. Había un santuario terrenal en aquel entonces, ahora aquí explica que hay un santuario que no está hecho de mano de hombre, sino que manos de Dios. El santuario celestial. Miren lo que dice aquí. Dice, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hacer tabernáculo. Tabernáculo se puede también considerar como santuario, es la misma cosa, para el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios quería morar entre medio de su pueblo y le dijo a Moisés, hazme un santuario o un tabernáculo, un templo. Y les dio las instrucciones cómo crearlo. Eso es en el tema del santuario, pero es otro tema. Pero así es, así lo quiero explicar lo que quiere decir este versículo. Y vamos a leer más despacio. Dice, mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo dice, no había en templos, no habita en medio, que dice, el Altísimo no habita en templos hecho de mano, como el profeta dice, en el 49 dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Casa me edificaréis, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? También nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos como santuarios. El lugar santísimo está en tu mente. Por eso es muy importante que tu mente sea limpio, purificado, y no tener mente sucia o codiciando mujeres desnudas ni nada de eso, porque eso es pecado. Tenemos que nosotros ser santos porque Él es santo. Tenemos que tener la victoria sobre el pecado. Es muy importante que nosotros nos comportemos como un verdadero pueblo de Dios peculiar, apartados de esas celebraciones paganas también. Navidad, todos esos paganos. Yo sé que la familia pues no sabe, ¿verdad? Y te dicen Happy, Merry Christmas y todo eso. Tú dile bien, igualmente gracias y hasta allí. Pero no te involucres a celebrar esos días, porque son paganos. Con respeto, con amor, si la familia te dice Happy Merry Christmas y todo eso, o Happy Father's Day, Happy Mother's Day, porque la Mother's Day también es pagano. Esa celebración lo inventó la iglesia romana, ¿verdad? Hace años atrás, por adorar a la Virgen María como Madre de Jesús, ¿verdad? Y eso es pagano. Y también la iglesia católica adoptó eso, porque habían otros paganos que habían
adorado a la diosa Isis, una mujer diosa satánica, en el Día de las Madres, en la fecha, ahí misma. Ahí está la historia en Google. Pone la origen de las Día de las Madres. El Día de los Padres fue una muchacha que quería celebrarle el Día del Padre a su papá porque había el Día de las Madres y ella quiso inventar eso. Pero no por lo que yo leí no vino de Roma, pero el Día de las Madres sí. Pero era tremendo. Todo se infiltró en nuestras iglesias y no sabíamos, éramos ignorantes y hoy ya sabemos, tenemos que investigar y estudiar y escudriñar también, ¿verdad? Y celebrar las cosas que están. Y podemos celebrar un cumpleaños inocente, cristianamente, sin licor, sin nada, y comer comidas saludables en esa fiesta. Ser el ejemplo a otras personas. Pero sigamos leyendo la palabra de Dios. Y dice aquí, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. Casa me edificaréis, dice el Señor. ¿O cuál es lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Daros de servir y incircuncisos de corazón. Ahí está. Que no amaban a Dios, que no eran de corazón. Mira aquí, eran incircuncisos, quiere decir que no hay amor en las personas. Hoy en la circuncisión es espiritual, tiene que haber amor en la persona para ser considerado por el Espíritu Santo al bautizarte. Es tremendo. Y de corazón. Y oídos vuestros resististe siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron, al cual los profetas no persiguieron vuestros padres. O sea, es la pregunta, o sea, ¿a cuál profeta no persiguieron? Ellos persiguieron los profetas del pueblo de Dios. Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregados, entregadores y matadores. O sea, aquí le está diciendo Esteban a los judíos que les recordó la historia antaño, le recordó a Job, le recordó a Isaac, recordó a Abraham, el pacto de Dios entre Dios y Abraham, que era la circuncisión. Y ahora esta gente no tiene amor, son incircuncisos, no hay amor en ellos, están ciegos. Vino Jesús, te mandó profetas, les mandó profetas para anunciar el primer avenimiento, que se arrepintieran, que ya viene el Salvador, que se prepararan. ¿Y qué pasó? Mataron a los profetas. Y vino el Señor y dijo, mira, que le está hablando fuerte Esteban a ellos. Sí, esto es una predicación fuerte, un mensaje de verdad. O sea que la verdad duele. Y la verdad va a causar una persecución y eso ya viene. Está tremendo. Ahora viene lo que dice aquí. Despacio, 52. Así cual los profetas no persiguieron vuestros padres. ¿A poco vuestros padres no persiguieron a los profetas? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo. ¿Quién es la venida del justo? Cristo Jesús. Del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Allí les dijo la verdad Esteban a ellos, y por eso se enfurecieron. Y miren lo que dice aquí. Y cuando oyeron estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, pues él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad y le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo, el apóstol
Paulo, pero era Saulo. Él era perseguidor del pueblo de Dios, pensando que él estaba sirviéndole a Dios. Qué cosas, mira. Llamaba a Saulo y apedrearon a Esteban mientras él evocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó en gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice durmió, no dice fue al cielo, no dice que salió su alma al cielo, como otros dicen: cuando te mueras tu alma se va al cielo, se va al infierno. Eso es enseñanza babilónica, erónica. La Biblia dice que Esteban durmió y él fue salvo por la sangre de Cristo. Cristo ya estaba en el cielo. Nadie va al cielo ni al infierno hasta que seas juzgado por el juego investigador. Está es bíblico. Aquí dice que durmió. Y ahorita él está durmiendo, esperando a Cristo que lo levante. Aquí se durmió, aquí. ¿Por qué lo mataron? Porque les predicó la verdad. Les dijo la verdad. O sea, cuando alguien recibe una mensaje de verdad y lo zarandea, hay gente que se incomoda y se enojan y luego comienzan a analizarlo y recapacitan: tiene razón. Y luego estudian la Biblia le dice lo mismo. El mensaje que nosotros damos es bíblico. Nosotros leemos y damos el mensaje. Así como yo te lo di, te lo estoy dando. ¿Verdad? No te expliqué texto por texto porque no estamos llegando al punto de la muerte. ¿Y por qué murió Esteban? Porque habló la predicación y les predicó fuerte y les dijo las verdades. Mataron a los profetas, persiguieron a los profetas, y vino Jesús y también a él mataste. Tremendo mensaje. Esto nos va a pasar a nosotros en estos tiempos de persecución. Vamos a predicar desenmascarar a Roma. Vamos, yo me incluyo ahí, ¿verdad? No sé si a la mera hora me vaya a rajar, pero realmente yo le pido a Dios. Yo no confío en yo mismo. Porque Pedro, ¿por qué negó a Jesús 3 veces? Porque confió en él mismo. Dijo: ya no me voy a escandalizar. Ay, yo, dijo la palabra, yo, no. No. Le tenemos que pedir a Dios y confiar en Dios que no vamos a fracasarle, porque le amamos tanto que vamos a tener que morir por él. Tenemos que tal vez morir por él. Tenemos que pedirle, ahorita es día de preparación, ahorita antes que sea demasiado tarde, prepárate tú, como yo lo estoy haciendo. Tenemos que orar, pedir al Espíritu Santo que nos abra el corazón, démosle todo el corazón a Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros. Está tremendo. Aquí está la muerte de Esteban más explicado, en el 13. Se los quiero leer, ¿verdad? Pero no sé si va a haber tiempo, pero vamos a ver. ¿Sí? Ok. Leámosle. Bueno, aquí vamos a ver. Leámosle, te voy a leer aquí rápido esto, ¿ok? Ya vamos a terminar. No sé cuánto tiempo tenga, que estoy en timer, ¿verdad? Ok, 50 minutos. Rápido, te lo voy a leer rápido. Dice: los discípulos se multiplicaron grandemente en Jerusalén, ¿verdad? La palabra de Dios creció y muchos de los sacerdotes obedecieron la fe. Estaban llenos de la fe, estaba realizando maravillas y milagros entre el pueblo. Muchos estaban airados. ¿Por qué? Los sacerdotes estaban abandonando sus tradiciones, los sacrificios y las ofrendas, y estaban aceptando a Jesús. Corrección. Estaban aceptando a Jesús como el gran sacrificio. Muchos judíos estaban convirtiendo a Jesús. Es lo que dice aquí la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaban predicando de Jesús y muchos se convirtieron en Jesús y aceptaron a Jesús. Esteban, Esteban con el poder de lo alto reprobó a los sacerdotes y a los ancianos y exaltó a Jesús delante de ellos. Porque Esteban estaba predicando, estaba lleno del Espíritu Santo, era fiel a Dios, ¿verdad? Estos no pudieron resistir la sabiduría y el poder con los cuales él habló, y como se dieron cuenta
de lo que no podían vencerlo, contrataron hombres para que juraran falsamente que lo que habían oído hablar palabras de blasfemias contra de Moisés y en contra de Dios. Eso lo leímos en la Biblia, en el capítulo 6, ¿verdad? Aquí está, y aquí está. Es decir, todo lo que está en este libro es bíblico, viene de la Biblia. Y aquí está la evidencia. Sigamos leyendo. Instigaron al pueblo en contra de Esteban, usando falsos testigos, y lo acusaron de hablar en contra del templo de la ley. Testificaron que lo oyeron decir que ese Jesús de Nazaret destruirá las leyes que Moisés les había dado. Son mentiras eso no es la verdad, pero eso es lo que lo estaban acusando, ¿verdad? Todos los que se sentaron en juicio contra Esteban vieron la luz de la gloria de Dios reflejarse en su semblante. Su rostro fue iluminado como la faz de un ángel. Se levantó lleno de fe, y comenzando desde los profetas los llevó al advenimiento de Jesús, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, mostrándoles que el Señor no mora en templos hechos de manos. En ellos adoran en el templo. ¿A dónde mora Dios? Mora en tu corazón, mora arriba, no en templos. Ese te estaba refiriendo, ellos iban supuestamente, los judíos hacían sus rituales y decían que Dios estaba ahí, cuando Dios no moraba en templos, decía aquí, ¿verdad? Yo lo había explicado, como nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros amamos a Jesús, Él mora en nosotros porque lo amamos, y en nuestra mente también. Nosotros somos como santuarios, ¿verdad? Pero aquí Esteban se refería a los templos de esos donde uno va a la iglesia a adorar. No, la iglesia no, donde va a los templos a adorar. Eso, ahí mora gente que ama a Dios, y nada más llega ahí a adorar al Señor, a buscar a Dios y a oír la palabra, ¿verdad? Pero realmente Dios mora en tu corazón y en el cielo. No es pantallismo tampoco, es amor a Dios, ¿a qué me refiero yo? ¿Verdad? Pero Dios está en el cielo. No está en una flor, no está en un perro, no. Está en el cielo, y como tú lo amas, Él mora en tu corazón. ¿Ok? Por eso dice Pablo, ¿no sos templo del Espíritu Santo? Ahí está. Todo está basado en la Biblia. Ahora bien, y mostrará el Señor no mora en templos hechos de manos. Ellos adoran el templo. Cualquier cosa que se dejara en contra del templo los llenaba de una, ¿qué? Vamos a ver, de una indignación mayor que si fuera dicho en contra de Dios. Cuando hablaban mal del templo que se iba a destruir, ellos se enojaban, se ofendían. O sea, ellos querían más al templo, las paredes, que al mismo Dios. Eso es lo que Esteban les estaba diciendo. El espíritu de Esteban fue conmovido por santa indignación mientras les increpaba por ser tan malvados y incircuncisos de corazón. Incircunciso quiere decir que no tienes amor, no amas a Dios, no amas a tu prójimo. Siempre resiste al Espíritu Santo, les dijo. Ellos resistieron al Espíritu Santo, no querían aceptar las verdades del primer avenimiento de Jesús. Muchos se salvaron, pero algunos estaban tercos, los líderes religiosos de aquel entonces. Observaban las ceremonias externas, mientras que sus corazones eran corruptos y estaban llenos de maldad. Esteban les recordó la crueldad de la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido los traidores y asesinos, les dijo. Los principales sacerdotes y los dirigentes se llenaron de ira al escuchar las claras y penetrantes verdades, y se precipitaron en contra de Esteban. Una luz celestial resplandeció sobre él alrededor. Él exclamó: he aquí, veo los cielos abiertos,
al Hijo del Hombre, de que está sentado a la diestra de Dios. El pueblo no quería escucharlo. Dando grandes voces se taparon los oídos y todos a una arremetieron contra él y echándolo afuera de la ciudad, lo apedrearon. Y Esteban, puesto de rodillas, clamó en gran voz: Señor, no les, Señor, no les atribuyas este pecado. Vi que Esteban era un poderoso hombre de Dios, levantado especialmente para llenar un lugar importante en la iglesia. Satanás se regocijó cuando fue apedreado porque sabía que los discípulos sintieran grandemente su pérdida. Pero el triunfo de Satanás fue corto, porque había apedreado a Esteban. Sin embargo, consintió su muerte. Saulo era celoso en su persecución de la iglesia de Dios, siguiéndolos y arrestándolos en sus casas y entregándolos a los que lo matarían. Satanás estaba usando a Saulo de una manera efectiva, pero Dios puede quebrantar el poder del diablo y liberar a quienes él lleva cautivos. Saulo era un hombre educado y Satanás estaba usando sus talentos triunfalmente para llevar adelante su rebelión en contra del Hijo de Dios y de aquellos que creían en él. Pero Jesús seleccionó a Saulo como un instrumento escogido para predicar su nombre, para fortalecer a los discípulos en su obra y para que lograse más que simplemente ocupar el lugar de Esteban. Saulo era muy estimado por los judíos. Su celo y su erudición los complacía y autorizaba a muchos de los discípulos. Autorizaba a muchos de los discípulos. O sea, que los seguía y mataba a muchos discípulos y los amenazaba y los metía a preso. Pero Saulo, Cristo se le apareció. Y de eso vamos a hablar al próximo tema. No te lo pierdas. Cuando murió Esteban, mis queridos oyentes, en el estudio profundo bíblico, Israel, literal, dejó de ser el pueblo de Dios. Ya no es el pueblo de Dios, realmente. Le llaman la Tierra Santa por Jerusalén y todas esas áreas de allá. Pero de santo no tienen, porque hay muchos, ahorita hoy en día, los israelitas allá, Israel literal, está profanando el día santo de Dios que levantó, que le dio las 2 tablas a Moisés, los 10 mandamientos. Algunos creen en Cristo ahí, porque hay mezclados, hay unos que todavía no creen en Cristo, hay unos que sí, pero lamentablemente están en una gran apostasía, porque están guardando ahora el domingo, porque allí se metió el hombre de pecado y infiltró a sus lugares también y lo está llevando ahí. Pero hay un poco remanente fiel que guarda todavía el sábado ahí. Muy pocos guardan el sábado hoy en día ahí. Chequéalo en Mark of the Beast. Ahí Israel guarda domingo. Ahí lo vas a ver en internet. Yo lo chequeé por yo mismo. Y ahí está todo eso. Pero de todos modos, vamos a ir al otro tema muy pronto. No te lo pierdas. El tema se va a llamar la conversión de Saulo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ahora el pueblo de Dios es espiritual, mi querido oyente. Nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, Israel espiritual. Todo en la Biblia, en el Viejo Testamento es literal y todo lo del Nuevo Testamento es todo espiritual. Los gentiles recibieron el mensaje. Los judíos tenían que darnos la clase a nosotros, pero como no lo rechazaron, Dios usó unos fieles poquitos judíos como los apóstoles. A Pablo era un romano, no era un judío, Pablo era un romano, pero creía en Dios, pero pensando que él le estaba sirviendo a Dios, perseguía al pueblo de Dios y los mataba y los arrestaba. Pero cuando mataron a Esteban, ya no es Israel literal, sino que Israel espiritual. Ahora los gentiles
que somos nosotros, cuando aceptar a Cristo como su Salvador personal, aceptamos guardar sus 10 mandamientos y predicar y enseñar el mensaje de los 3 ángeles y el santuario y todos los temas bonitos que hay, nosotros nos convertimos automáticamente, fuimos adoptados por la sangre del Cordero que es Cristo Jesús y lo hacemos el pueblo de Dios, Israel espiritual. Podemos también decir judíos espirituales, ¿no? Porque nuestro Señor Jesús era judío. Ahora, Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, y quiere salvarte a ti de tu pecado. Quiere expiar tu pecado. Él ya va a salir del lugar santísimo muy pronto. Él entró en el lugar santísimo en 1844. Y ahora mucha gente dejó de creer en estos temas porque son ignorantes y son apóstatas. Pero hay siempre un pequeño remanente que amamos este mensaje que Dios nos dio como pueblo para enseñarle a otros que no saben estas cosas. Cristo te ama y Cristo quiere salvar tu vida. ¿Verdad? Dios te cuide y Dios te guarde. Vamos a orar para cerrar. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tema, Señor. Pon tu mano sobre el oyente. Si hay un enfermo allí, Señor, si tienes un familiar enfermo, si es tu santa voluntad de sanarlo, sánalo, Padre Santo. Y que tócale el corazón a este hermano o amigo hermano que escuche este tema, la muerte de este tema. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros y muy pronto el siguiente tema se va a llamar la conversión de Saulo. Bye.